Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a Crisol de Cultura, el programa de la noche del sábado en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy especial afecto a nuestros espectadores de Hispanoamérica. A ver, una aclaración previa y además necesaria. Para este sábado 3 de marzo de 2018 estaba prevista la asistencia al programa de Venancio Salcines y así oportunamente lo anuncié yo la semana pasada. Sin embargo, porque le surgió un viaje profesional a Guinea, fue así que tuvo que adelantar algo más de lo esperado. Y es así que Venancio no nos acompañará hoy. En fin, que a la vuelta de Guinea, en unas cuantas semanas, ya podremos contar de nuevo con su presencia. Con todo, nuestra conversación de hoy nos ocupará igualmente en la misma orientación que teníamos prevista. Hoy vamos a hablar de dos asuntos de relevante actualidad social y muy explicable preocupación. El Pacto de Toledo, o sea, las pensiones, su evolución histórica, su realidad en este momento y, desde luego, cómo no, sus expectativas de futuro a corto y medio plazo. Y de otra parte, el pequeño comercio, las tiendas tradicionales, su deseable presencia en nuestras ciudades, su necesaria actualización al tiempo de hoy, la singularidad de su servicio, en fin, y ese largo etcétera. Y a tal fin de conversación me acompaña, como es mejor costumbre, Emilio Saldaña, a ver si hoy acaso portador accidental de alguna suerte premonitoria, orientadora y certera del oráculo más vidente y eficaz, que de esto hablábamos hace apenas nada. Buenas noches, Emilio, bienvenido. Hola, buenas noches. Y me complace especialmente presentar a nuestro invitado de hoy, invitado que ya iba a acudir a Plató por primera vez de manera inminente, pero que mira por dónde la ausencia inesperada de Venancio Salcines hizo me decidiera a convocarlo sin más demora. Antonio Miguel García Corral, este es su nombre, más reconocido en lo cotidiano como Miguel García, es un ferrolano nacido en Valdoviño, avezado economista con amplia experiencia en la empresa privada, experto en recursos humanos, logística y comunicación, tiene asimismo experiencia docente con variadas alternativas de actividad social, ya con trabajadores en activo o desempleados, adolescentes o específicos ámbitos universitarios. Por demás, aconseja cada semana en un programa de radio sobre cómo mejor administrar, orientar la economía más doméstica. Se ha de reseñar, por último, que es también miembro directivo de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, una sociedad antigua y prestigiosa, y también del Club de Prensa. Bienvenido, Miguel, me complace recibirte. Muchísimas gracias a ti por invitarme y encantado de estar con vosotros hoy. Pues, naturalmente, un placer. Bueno, entraríamos ya de inmediato en programa, pero también esta semana, se produjo una circunstancia que me mueve a la necesidad de rendir homenaje a la memoria de una persona fallecida hace un par de días. Llevamos una racha, porque hace 4 o 5 programas que abrimos siempre. Forge la semana pasada, Luis Vadillo, Collado, ¿quién más? Sí, así es, pero tenemos que rendir, yo desde luego estoy seguro que también vosotros, pero en todo caso yo tengo especial interés personal en rendir tributo a la memoria de Antonio García Trevijano. A mí, cuando me comunicaron su muerte hace un par de días, a pocas horas de producirse,
la verdad tengo que decir que me sentí particularmente afectado. Que habíamos hablado hace muy poco, sí, en el programa de Pepe Núñez. Hicimos mención, en efecto, hicimos mención, una mención breve, pero significativa, en fin, a García Trevijano, en efecto. Bueno, pues García Trevijano, que como digo falleció hace un par de días, yo empezaré por citar el texto que escribí en mi cuenta de Twitter como una especie de memoria de homenaje personal inmediato. Creo que así describo suficientemente el reconocimiento que yo personalmente tengo de antiguo, por otra parte, hacia la personalidad de Antonio García Trevijano. Escribí lo siguiente: enorme pesar por la muerte de Antonio García Trevijano, ese joven, nervudo y categórico paradigma del hombre libre, de refinada cultura renacentista, vigoroso jurisconsulto y profundo intérprete de la filosofía política. Su legado, escribía yo, es inmenso y su personalidad irreemplazable. Descanse en paz, Antonio García Trevijano. Esto escribía, pero hay que decir que su legado es inmenso, pero me temo que poco conocido. Sí, de hecho, su libro quizá más importante, que no sé si se llama El discurso de la teoría pura de la República o algo así. El discurso de la República. No, otro. Sí. Bueno, en todo caso yo ya me hice a este libro, que naturalmente es una edición del año 94, y que lo muestro a la cámara, El discurso de la República, lo muestro como homenaje a su memoria y desde luego como recomendación del libro. No, yo me refería a uno que se llama Teoría pura de la República o algo así, que es un libro que ya no se encuentra editado y se edita por encargo en una página determinada de esas páginas que hay en internet. Entonces no tiene editorial propia, o sea que hasta ese punto realmente está fuera de circuito. En efecto, en efecto. Bueno, por otra parte, yo te comenté hace un rato que me parece de que el próximo programa tú y yo le dediquemos un ratito a hablar de la memoria, de la obra, de la personalidad de García Trevijano, aprovechando que vamos a hacer el programa tú y yo, sí. Es decir, como, en fin, tú y yo solos, quiero decir, como oportunamente recordaré al final del programa, ¿no? Recordaré al final del programa. Pues bien, en efecto, García Trevijano fue además una personalidad intelectual, filosófica, jurídica, política, de un extraordinario calibre en todos los sentidos. Lo de paradigma de hombre libre a mí me parece que es lo que más le cuadra, y desde luego un hombre, eso ya lo comentaremos acaso en el próximo programa, pero un hombre que las circunstancias de la política en la transición precisamente hicieron que fuera preterido, que fuera apartado de una manera no solo injusta, sino intelectualmente obscena. Sí. Yo le leí antes a Miguel un parrafito breve de casi el final del libro, que está escrito en el 94. Sí, bueno, esto es impresionante. Sí, y que suena absolutamente actual. Dice: el Estado de partidos ha perdido toda autoridad moral y política y no tiene competencia cultural para dirigir el tránsito rápido desde una sociedad como la actual española, desnacionalizada, desideologizada, medio empleada, protegida y consumista, a una sociedad internacionalizada, empleadora, libre, productora y afanosa de un nuevo ideal democrático que afirme su conciencia política nacional. Si esto no es de rabiosa actualidad, como se dice tópicamente. Sí, sin duda. En el 94, dicho. Sin duda. Yo creo que este comentario puede servir ya de referente, en fin, esta lectura de referente de homenaje, en fin, circunstancial en este programa. Y en todo caso, hay que decir, además, que Antonio García Trevijano tenía un alto concepto y un alto aprecio de lo que era España. Es decir, sí, de hecho, el esto subtítulo es del libro, muy importante. De hecho, en efecto, este libro, el subtítulo del libro habla de la conciencia de España, del hecho nacional a la conciencia de España. O sea, algo que ya sabemos sufre permanente vilipendio y sobre lo que, en fin, naturalmente nos ocuparemos tal vez en otro momento. En fin,
Bueno, descanse en paz Antonio García Trevijano, y el próximo día honraremos su memoria con algún comentario adicional y complementario. Y bien, vamos con lo nuestro ya, Miguel. Vamos en principio con las pensiones. A ver, el Pacto de Toledo se pone en marcha hace ya unos cuantos años, por iniciativa de José María Aznar, a propuesta del Partido Popular, al que se adhieren los principales partidos de la oposición, en particular el Partido Socialista como mayoritario por entonces. Y a partir de ese momento se va produciendo una suerte de evolución diversa hasta concluir, claro, en el día de hoy, ¿no? A ver, si te parece, cuéntanos cómo fue esa evolución desde entonces, cuál es la realidad en este momento. Bueno, sí, ya sabes, ¿cómo empezó, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Claro, que nos lo expliques de manera en lo fundamental, naturalmente, sí, claro. Sí. Aquello que pueda ponernos en suerte adecuada la conversación que nos ocupa, ¿no? O sea que, adelante, Miguel. Bueno, deberíamos de empezar a hablar incluso un pelín antes de nuestro Pacto de Toledo. Pues como tú entiendes. En España instauramos un sistema de pensiones, lo hacemos llegar a todo el mundo, porque todos los gremios antes ya tenían sus pensiones, empezamos hace ya bastantes años, pero cuando universalizamos el sistema de pensiones, ponemos una edad de 65 años, ponemos un tiempo para calcular las bases de cotización de solo 2 años, cuando ahora vamos hacia 25 años. Serían los dos últimos. Los dos últimos, claro. Pero estamos hablando de un momento, compañeros, de un momento en el que la esperanza de vida en España no pasaba de los 67-68 años. Entonces, era un sistema de pensiones que realmente tenía un margen, se cotizaba mucho tiempo y se pagaban pensiones poquito tiempo. Eso fue un poco el germen. El sistema de pensiones que nace de ese momento va muy bien porque cotizamos muchas personas para los pocos jubilados que tenemos, hasta que empiezan las crisis. La primera, justo en el momento en el que García Trevijano escribe eso, en el 94, nosotros tenemos una crisis bastante grave en el 93, no nos olvidemos que en el 93 llegamos a tener solo 12 millones y algo de cotizantes, 12 millones y algo de personas en España, para una España de 40 millones de habitantes, que solo cotizaban 12 millones. Hoy tenemos 18 largos de cotizantes. Y pasamos esa crisis. Esa primera crisis se solventó porque salimos más o menos bien, y por la incorporación en los años 80 de la mujer al mercado de trabajo. No es que la mujer en este país no trabajase, claro que sí, lo que pasa es que no cotizaba, tenía trabajos que no estaban dentro del sistema económico. Bueno, porque el trabajo del hogar no cotiza. Exactamente, y ellas hacían trabajos que en general la mujer no había alcanzado todavía ni una libertad de actuación, aunque legalmente ya la tenía, pero no socialmente, ¿no? Después nos acercamos a otra segunda gran crisis que sucede más o menos a mediados de la década pasada, y esa se soluciona con una incorporación masiva de personas no nacidas en España a las cotizaciones de la Seguridad Social. Llegó a haber un momento en el año 2006, 2007, que por cada persona que se jubilaba, que pasaba a cobrar una pensión, gran parte de su pensión era pagada por las nuevas incorporaciones de personas justo inmigrantes. Antes de la crisis. De la crisis económica, me refiero, ¿no? Los años antes, no tanto justo, sino los años antes, ¿no? Nosotros, bueno, la crisis está más que explicada por las 3 o 4 razones que tuvimos en España, ¿no? Y entonces se producía eso, tanto por cuenta ajena, personas que no habían nacido en España que cotizaban a la Seguridad Social por cuenta ajena, y también por altas como autónomos, porque es la época en la que empiezan a aparecer restaurantes, tiendas y multitud de servicios regentados por personas no nacidas en España, ¿no? Y ese fue un impacto en las cuentas de la Seguridad Social muy importante. Poco antes, a principios de la década pasada, es cuando se crea esa hucha de las pensiones, porque en ese momento las cosas iban bien y empieza a crecer la hucha, sobre todo en los años centrales de la década pasada. Y ahora llegamos a la crisis actual. La crisis actual viene provocada
bueno, por varias cosas, como decíamos antes, la inflación, la burbuja inmobiliaria, quizá un sobrecalentamiento de la economía, es decir, probablemente todos, incluido el Estado, gastábamos demasiado para los ingresos que teníamos. Porque el crédito era muy fácil. Claro, el crédito era muy fácil. Se liberó con demasiada alegría las condiciones que se le ponían a las personas. Claro, yo trabajé, lo comentabas en tu introducción, yo trabajé 3 años en Hacienda y llegué a ver, os pongo un ejemplo, una pareja que se había casado el año anterior, es decir, era la primera vez que hacían la declaración conjunta. Él trabajaba en una empresa de aquí de Ferrol, que se ocupa sobre todo de temas metálicos, y tenía un contrato, parecía estable, con unos ingresos bajos, pero un contrato estable de a lo mejor unos 15.000, 14.000 euros brutos al año. Y ella probablemente había trabajado en épocas de rebajas o similar en una tienda de confección, en tal, tenía unos ingresos bajos. Bueno, pues esta pareja tenía un crédito hipotecario por 150.000 euros, cuando la compra de la vivienda solamente habían supuesto sobre 115, si no recuerdo mal, 112.000 euros. El resto, que se había pedido en crédito hipotecario porque el tipo de interés era más bajo, con ese dinero se habían comprado 2 coches y se habían pagado probablemente el viaje de novios. Y los muebles de la casa. Y los muebles, probablemente los muebles y alguna alfombra también. Entonces, claro, esa alegría era ilógica, ¿no? Bueno, eso es lo que produce la crisis y de repente perdemos un montón de empleo. Pero al mismo tiempo las personas se siguen jubilando, son jubilaciones además con más dinero, porque los sueldos fueron a más casi ininterrumpidamente, y nos encontramos en una situación en la que actualmente hay 9 millones y algo de jubilados que están cobrando una pensión, pero cotizantes, que son los que pagan las pensiones, porque las pensiones no contributivas ya van a los presupuestos generales del Estado, no sale de la hucha de las pensiones, para entendernos. Y sí, tenemos 18 millones y pico de cotizantes, pero con unas cotizaciones bastante más bajas de las que había hace 5 años o hace 10 años. Que es el efecto de la crisis, naturalmente. El efecto, por una parte, es el efecto de la crisis y por otra parte es cómo manejamos la crisis. Porque en un momento dado se toman decisiones no fáciles, vaya por delante, no fáciles, pero tú puedes facilitar, por ejemplo, el despido de una empresa que entra en pérdidas, puedes facilitarle el despido a esa empresa para que aligere, entre comillas, a sus trabajadores, o puedes ofrecerle otra salida, puedes ofrecerle mientras tengas pérdidas, las cotizaciones o la mitad de las cotizaciones las paga la Seguridad Social. Es decir, hubo distintas soluciones, claro, pero realmente claro. Lo que tenemos ahora son 18 millones y pico de cotizantes, como teníamos hace más o menos a la altura del 2007 o 2006 finales más o menos, pero los ingresos de la Seguridad Social son mucho más bajos de los que teníamos porque los sueldos son más bajos. Porque los sueldos son mucho más bajos. El nuevo trabajo es peor. No olvidemos que aproximadamente 6 millones de personas, 5 millones largas de trabajadores están ganando, por distintas circunstancias, menos del salario mínimo interprofesional, porque cotizan por menos horas o porque están en grupos que pueden, o a lo mejor contratos de aprendizaje, etcétera. Estamos hablando de esas cotizaciones son muy bajitas, y hay personas que se están jubilando ahora. Que conste que este año que acabamos de pasar ha sido el primer año en el que el gasto en pensiones de los nuevos pensionistas ha bajado un pelín. Hasta hace 2 años los pensionistas, la pensión media de las personas que se jubilaban no paraba de crecer. Ya digo, por los buenos salarios, buenos trabajos que hemos tenido durante bastantes años. El año pasado ha sido el primer año en el que los nuevos pensionistas ya han notado la crisis. Estamos hablando de muchos colectivos. Pensad que una persona con 50 y pico años que quedó en el paro, en el proceso de crisis, es una persona muy difícilmente recolocable, por distintas circunstancias. Difícilmente recolocable. Entonces esa persona ha estado cobrando distintas ayudas y entonces, claro, esas ayudas que ha cobrado en los últimos años le ha bajado la pensión a la que tiene derecho. Bueno, los ejemplos que citas, quiero decir, yo creo que están bien dibujados en general.
por aquello de la limitación del tiempo, ya se sabe, ¿no? Es decir, vamos a ver, dentro del tono pedagógico que le vienes dando y eso, pero, hombre, parece en cierto modo obvio algunas de las cosas, pero vamos a hablar de las alternativas que caben para su mejora, para la mejora y para su reforzamiento en su caso, ¿no? Y por lo tanto, siempre desde una perspectiva de la necesidad garante del sistema público de pensiones, sin perjuicio naturalmente de otras posibles alternativas complementarias que cada cual pueda tomarse, ¿no? Pero vamos a hablar de eso y partiendo, si te parece, lo comentábamos hace un rato, de la comparación. Esto es importante por aquello de hacer una pedagogía explicativa suficiente, ¿no? La comparación con sistemas de pensiones de otros países próximos, porque esto es interesante, es interesante que en fin, porque este es un asunto cuya posibilidad de hacer demagogia, como sabemos, es, vamos, en fin, es una enorme, vamos, es una cosa, ¿verdad?, vertiginosa. Entonces, claro, aquí nosotros no hacemos política, ¿verdad? Es decir, no venimos a hacer política. Entonces, ¿cómo funcionan sistemas de pensiones en otros países próximos a nosotros? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo fue su evolución también en este periodo último de crisis? Y en definitiva eso, cuáles son las alternativas razonables para hacer que en el futuro el sistema siga funcionando. Ya veremos con qué matizaciones, pero que siga funcionando ese sistema público de pensiones. En los países de nuestro entorno existen sistemas similares, hay matices, existen sistemas similares. Es bueno recordar que España es, de los países de su entorno, con diferencia, el que menos ahorra pensando en la jubilación. Y ese es un hecho que no es que nosotros seamos a lo mejor más derrochones o que pensemos menos en el futuro. No es así, porque hay mucha literatura en ese sentido, pero yo creo que está equivocada. ¿Qué sucede en España? Que en España somos mayoritariamente propietarios de vivienda. Cosa que no pasa en la mayoría de países de nuestro entorno. En Alemania, por ejemplo, la mitad de los alemanes no tienen una vivienda, o la mitad de las familias alemanas no son propietarios de una vivienda. Sin embargo, en España el 90%, datos de hace 3 años, a lo mejor ahora sería el 88, 87, no lo sé, pero somos mayoritariamente propietarios de viviendas. Entonces el español sobre todo ahorra pensando e invirtiendo en una vivienda propia. Somos mucho más de comprar vivienda propia. Por otra parte, la esperanza de vida es altísima. Quiero decir, en España, decíamos hace un momento, fuera del programa, que junto con Japón, ¿no? Claro, el argumento es muy simple. Lo que estoy pagando de alquiler podría estarlo pagando de cuota de hipoteca y tener en propiedad al cabo del tiempo, lo que de la otra manera no tendría. Exactamente. Vamos a ver, hay argumentos a favor y en contra de comprar. A eso iba a referirme. O sea, eso es otro tema, probablemente es otro tema que podríamos incluso tocar otro día. ¿Cuál es la sociología, por un lado, y la psicología que nos empuja, o que nos empujaba un poco más antes a comprar? Dices bien, otro día. Porque históricamente la vivienda fue una buena inversión. Sí, hasta la burbuja. Igual aquí que en otros países. Entonces, ¿por qué en otros países no lo hacen? Porque la vivienda sigue subiendo. Sí, pero es otro día. Exactamente, a lo que íbamos. Nosotros, cuando pusimos la edad de jubilación a los 65 años, la esperanza de vida era en 67. Hoy la esperanza de vida, compensando hombres y mujeres, son 80 años en España. Somos el segundo país, como decíamos antes, después de Japón. Entonces, ¿qué cosas estamos haciendo? Estamos haciendo, el gobierno anterior ya lo puso en marcha, subir la edad paulatinamente, la edad de jubilación hasta los 67 años. Algo que no suena bien, sobre todo cuando uno se está acercando a los 65 años y ve que tiene que trabajar un tiempo más. Y cuando ves que hace nada, se estaban jubilando mucho antes. Ahí le damos. Ese es uno de los problemas. Ese es uno de los problemas. Entonces, lo que dice la ley y las soluciones en base a norma, ¿no? Una, aumentar la edad de jubilación. Bien, es verdad,
cuando pusimos la edad de jubilación a los 65 años, hace 30 y pico años, una persona con 70 años, hace una generación, sí, era una mucho más persona vieja que ahora. mucho más cascada, mucho más vieja que ahora. Más vieja que ahora. Exacto, entonces, y la mayoría de los trabajos hace una generación eran trabajos mucho más físicos de lo que son ahora. Entonces, aumentar la edad de jubilación es la decisión que los dos partidos mayoritarios de este país tomaron, uno y otro. En la última reforma del Partido Popular ha metido una condición y se ha saltado uno de los preceptos del Pacto de Toledo, que era el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Eliminó el famoso 0,25. Claro, eliminó ese criterio y puso otro diciendo que como mínimo las pensiones tendrían que subir un 0,25. Claro, sube un 0,25, pero los precios han subido un 2%. Entonces perdemos poder adquisitivo. Esa es una de las cosas que puso en marcha el Partido Popular. Y la otra es un coeficiente que va a empezar a afectarnos las personas que se jubilen este año, y es un coeficiente que, en pocas palabras, lo que hace es tener en cuenta la pirámide poblacional, tener en cuenta la esperanza de vida y decir a las nuevas pensiones, le corresponde tanto, pero le voy a aplicar este coeficiente para poder mantener el sistema tal y como está. Y ese coeficiente lo que va a hacer es restar a las pensiones futuras, va a restar un porcentaje. Empezará este año se calcula entre el 0,4 y 0,5% por la aplicación de esta fórmula matemática, y dentro de 20 y pico años se estima que las pensiones serán un 20 y poquito por ciento más bajas de lo que son ahora. Recordemos que las pensiones... En poder adquisitivo. En dinero tal cual. Y después lo que suban las pensiones cada año, eso lo decidirá cada gobierno. Recordemos cómo se calculan las pensiones. Se coge la base imponible, se calcula la media de lo que se ha ganado en los últimos años, ahora está creciendo hacia los 25 años. Está creciendo la cantidad de años. Está creciendo la cantidad de años. Por tanto, decreciendo la media. Claro, en algunos casos sí, en otros no, fíjate. En los casos en los que, por ejemplo, lo que hablábamos antes de personas de cierta edad que quedan en el paro, esas personas los últimos años de su vida cotizan menos, porque tienen unos ingresos más bajos. El paro, por ejemplo, tiene su cotización, pero es más baja que el salario que tenían antes. Entonces, a esas personas, por ejemplo, les viene mejor, porque se toman más años de cuando esas personas sí estaban trabajando. Pensad sí, que no, yo pensaba en la persona que se jubila trabajando. Es decir, que la persona que se jubila a una trabajando, vida laboral completa, claro, sale perjudicada. porque normalmente se ha sido cobra ascendiendo menos al principio y más al final. Exacto, eso sí, pero sin embargo estadísticamente hay casos que no. Y sobre esa cantidad se aplica un porcentaje. Si has trabajado los años que te piden, actualmente tendemos hacia los 38, antes eran 35, ahora vamos hacia los 38, si has trabajado todos esos años te corresponde el 100%. Y el mínimo para que puedas tener una pensión de jubilación son 15 años. Con esos 15 años, si tienes 15 años cotizados, te correspondería el 50% de esa base de cotización. Este gobierno lo que ha puesto es ese coeficiente reductor que va a ir bajando la pensión en función de que se vayan incorporando a la jubilación los niños y las niñas del baby boom. Los nacidos entre el 60 y el 80, que fue el momento en el que en España nacieron más niños, con diferencia, ya salíamos de los rigores de la posguerra. Claro, el año 64-65 eso fue tremendo. El de mayor incremento de la natalidad. Y entonces, volviendo al ahorro y volviendo a qué hacen otros países, por ejemplo, sí, en España, me interesa eso. En España, hasta ahora, más o menos lo que una persona cobra cuando se jubila, más o menos es el 80 y muchos % de esa base de cotización. Más o menos la media de lo que ha ganado está cobrando el 80 y muchos, lo cual está muy bien, porque en Alemania, por ejemplo, solo cobra el 50%. Bien, esto ya empezamos a informar. ¿Qué es de lo que se trata? Es lo que yo quiero hacer mención. A ver. La media en la Unión Europea está en el 60 y pico. Más o menos los jubilados en Europa, dentro de la Unión Europea, están cobrando el 60 y pico % de la media de lo que han ganado, más o menos. Claro, estamos hablando de que los sueldos en Alemania son los que son, y los sueldos aquí también son los que son, ¿no? Sin duda. Y en Alemania además hay unos servicios públicos que hacen que
por ejemplo, el soporte de la crisis, que en España y en Galicia lo están llevando muchos jubilados. Todos conocemos casos de personas que a lo mejor ya vivían solas y más o menos tenían su pensión, una pensión razonable, y vivían muy bien, y ahora tienen que hacerse cargo de hijos, de nietos. Por cierto, si me permites, claro, Manuel, claro, naturalmente. Recordemos, ahora que dentro de poco empieza la declaración de la renta, que el mínimo por descendiente, que casi todo el mundo lo entiende por hijos, también lo pueden aplicar los abuelos. Si sus nietos viven en casa y los padres, por circunstancias, porque están en el paro o lo que sea, no hacen declaración, no tienen ingresos para hacer declaración, los abuelos pueden poner a sus nietos como descendientes y incluir el mínimo por descendiente, lo cual mejora mucho la jubilación. Bueno, como información técnica está muy bien, ¿no? Y viene ahora, dentro de una semana. Justamente. Bueno, entonces vamos a ver. La mayoría de los países tienen un porcentaje, de nuestro entorno, sí, tienen un porcentaje menor, aunque el promedio de los sueldos es más alto. Sí. Bueno, cuando el promedio de los sueldos es más alto, todo tiene una cierta correspondencia. También la vida es más cara, quiero decir, como promedio, ¿no? Es decir, sí, como, lo básico, lo caro sí, lo básico no tanto. Otra cosa son después servicios públicos complementarios, claro, y demás, ¿no? Claro. Sin duda. Pero bueno, en cualquier caso, que ya vemos que no es tanto disparate, ¿no? Me refiero en cuanto a diferencias de tratamiento, ¿no? Sí, nosotros, claro, el problema al que nos enfrentamos, que no le pusimos números, es que ahora mismo los jubilados que tienen 14 pagas, ahora mismo el sistema, es decir, las cotizaciones, solamente pagan 12 de esas 14 pagas. La magnitud del problema es un déficit más o menos del 15%, que no es un problema menor. Por cierto, ya que citas esto, este día de un modo circunstancial, casi por vía humorística o sin casi, me decían, pues se habla de que a los jubilados les van a quitar las 2 pagas extras. Y dije yo, bueno, no creo que sea esto así. Es decir, a ver, acláralo, aunque sea por la vía del humor. Por la vía del humor, no, por supuesto. Vamos a ver, cuando una persona se jubila, esas bases de cotización le corresponden tanto dinero. La costumbre en España, ya vamos, es dividirla en 14 pagas, claro, simplemente. Claro. Si la dividiésemos en 12 pagas o la dividiésemos en 52 semanas, como pasa en otros sitios, que se cobra semanal, pues se cobraría semanal los viernes y Santas Pascuas. No, aquí la costumbre es que se divide en 14 y se cobra en 14 trozos. Bueno, a ver, yo no diré que hayamos descubierto la pólvora, y menos la pólvora mojada. Las soluciones. Eso, claro, eso que ya hace tiempo, lo de la pólvora mojada, ¿no te suena a ti eso? Sí. Eso que se motejaba antes como el colmo de la exageración de lo inverosímil, ¿no? Es decir, no hemos descubierto esa pólvora mojada para solucionar el problema de las pensiones, ese intríngulis en España, ¿no? Hay soluciones. Pero ¿acaso podamos, eso quiero decir, de una manera tiene que ser muy breve, Miguel, pero a ver qué potenciales soluciones hay. Muy breve, por favor. A muy corto plazo tenemos que recurrir o a deuda o a presupuestos generales del Estado. Es decir, por mucho que suban las cotizaciones, la cosa no da para más. Y se prevé que vaya a ser así de facto. Bueno, de hecho, ya se está emitiendo deuda para pagar las pensiones. Perfecto, pues ya está. A corto, medio plazo... Es que es una forma de dar seguridad a la... Nos estamos endeudando. Claro. Nos estamos endeudando. Sí. Entonces, lo seguro que provoca eso es otra cosa. Claro. Es otra cosa. A corto medio plazo, no es fácil, se podría tocar la cantidad de dinero, las cotizaciones, ¿no? O sea, la parte más importante la paga el empresario y una parte pequeña la paga el trabajador. Se podría jugar un poquito con eso. No es lo que nadie desea, pero bueno, por ponerle números, si subiésemos 2 puntos la cotización de una persona que gana un salario bruto de 1.000 euros, por poner un ejemplo, que al empresario le cuesta sobre 1.300 y algo, un poco para que sepamos cuánto cuestan las cosas, si subimos a lo mejor un 2%, estaríamos hablando de que al empresario le costaría a lo mejor 20 euros más ese trabajador. Esa es la magnitud de la cosa. Obviamente tenemos que ir a políticas de un empleo mejor.
de más calidad y un empleo... ¿Qué quiere decir mejor pagado? Exactamente, mejor pagado, porque lo que cotizamos es un porcentaje del sueldo. Si tuviésemos los sueldos de hace 10 años, la magnitud del problema sería bastante más pequeña, bastante más pequeña. Y después debemos evitar, aunque se ha hecho mucho en ese sentido, lo que tú comentabas antes, Emilio, de todos esos colectivos que se jubilaron con 40 y pico, 50 y pico años. Las prejubilaciones. Sin tocar tanto lo que son trabajos más pesados, más fuertes. No es lo mismo colgar de un andamio. No, yo me refiero a la banca, en fin, a montones de... Trabajos en los que eso no es problemático. Entonces, una conclusión. Acerquémonos ya a la edad real, a los 65, 66, 67 años, ¿no? Entonces, en esa línea, a corto o medio plazo es lo que toca. A largo plazo, en otros países lo que hacen es ir directamente a presupuestos generales del Estado. Es decir, entienden que con las cotizaciones de trabajadores y de empresarios no llega por la pirámide poblacional y entienden que parte de nuestros impuestos tiene que ir a pagar pensiones. Perfecto. Bueno, pues yo creo que, en fin, ya digo, no descubrimos la pólvora mojada, pero posiblemente quedó algo más claro, por lo menos en conceptos sueltos, sí. ¿Verdad? A mí me gustó esa idea de que el déficit de las pensiones lo paguen los presupuestos del Estado, sí, que se van en alegrías políticas, la mayor parte de las veces por supuesto, arbitrarias. Sí, y es más, dentro de un momento me voy a permitir hacer un comentario, pero eso ya tiene que ser después, porque ahora, disculpad, hemos de hacer un breve paréntesis, ya se sabe, enseguida continuamos con la conversación, con esta segunda parte de la conversación, pero ahora es turno para nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Y hoy nos ocupará la recomendación de lectura, de tal modo que ya voy invitando yo a Emilio a que decida cómo prefiera. No, esta vez tú. ¿Empiezo yo? ¿Empiezas tú? Por lo venerable del autor que traes. Ah, muy bien. Yo creo que se merece ahí ir en primer lugar. Bueno, pues entonces, en tal caso, en fin, tomo el testigo. De mi parte, yo hoy me voy a centrar en la figura concreta de un escritor al que también voy a citar, por cierto, más adelante en la sección de cierre del programa. Hoy voy a recomendar un libro sobre Valle Inclán, una referencia para mí en lo personal fundamental en el ámbito literario. Un libro singularmente atractivo, cuyo título ya describe su contenido. Valle Inclán inédito. ¿De qué año es? Creo que del 2000, de hace unos 8 años más o menos. No, yo lo pregunto porque en la edición del 2008 de obras completas, yo creo que es de Espasa, de la misma editorial, no sé si ya va incluido esto, porque esto es anterior o al revés, esto es posterior y sigue en todo caso fuera en sí de mismo, las obras completas. Sí, bueno, una cosa u otra, en cualquier caso el libro tiene entidad por sí mismo, pero manifiestamente, ¿no? En fin, se trata de una edición, ya digo, relativamente reciente, del año 2008, patrocinada por Espasa, como bien dices, ¿no? Bien, abren en la edición unas páginas del escritor Manuel Alberca, cuyo título, La cara oculta de Valle Inclán, ya revela y desvela anécdotas, curiosidades y situaciones del escritor sumamente interesantes. Por ejemplo, referencia a sus cartas, a sus finanzas, que tiene su curiosidad, a su carácter bohemio o no tanto. Bueno, era bohemio, pero era un padre de familia, sí, responsable, sí, o sea que era un bohemio... Sí, en efecto. De hecho, él hace bastante, y aquí, en fin, algo se denota, él hace bastante... Hombre, vamos a ver, yo creo que Valle Inclán, la definición que don Miguel Primo de Rivera hizo de Valle Inclán, yo creo que es exactísima, cuando dijo aquello de eximio escritor y extravagante ciudadano. Eso sí que le cuadra del todo. Eximio escritor, por supuesto. Hombre. Y extravagante ciudadano, sin duda.
Hombre, desde el punto de vista de un representante del orden un poco rancio, pues sí. Pero bueno, eso, sí. Si lo miras después de los 70 del siglo pasado, pues la verdad no parece tan extravagante. No, cierto. Bueno, era el momento. Don Miguel dice esto cuando está en plena dictadura, en fin, y tiene por ahí físico, a los Valle Inclán, a los Unamuno. Sí. Este gran Don Ramón de las barbas de chivo. Eso en aquel momento no era tan llamativo y tan extravagante como es ahora, porque hay un montón de retratos de finales del 19 y de principios del 20 de señores con unas barbas que ahora nos parecen valleinclanescas, pero que no eran tan... hacen, quiero decir, a Valle Inclán no tan extravagante como nos puede parecer en las fotos. No, en todo caso yo como los bigotes de Nietzsche, que el otro día lo puse en clase, una foto de Nietzsche con los bigotones aquellos, y la gente se quedó ahí pasmada, pero claro, es que en aquel momento prusiano, de la guerra franco-prusiana y tal, cuando se los puso él, no era tan raro, no era tan extravagante. Sí, en todo caso, yo lo que quería significar es que el carácter de extravagante, sí, es una concesión razonable. Lo de bohemio, él ya protestaba algo, ¿no?, de esto. Es un tardo romanticismo, en fin, una cosa así. Pero bueno, en fin, sus devaneos ideológicos, esto sí, claro, desde su carlismo, bien conocido, en fin, a sus simpatías fascistas o comunistas. Así de contradictorio era don Ramón. Hay que decir que de contradictorio aparente, porque claro, la misma contradicción que en sí misma tienen las propias referencias ideológicas fascistas y comunistas. Los extremos se tocan, en fin. Y los extremeños. Y los extremeños también, en efecto. Bien, pues después de este título de La cara oculta de Valle Inclán de Manuel Alberca, sigue un breve texto de Joaquín del Valle Inclán Alsina, nieto del escritor, con el título Tengo lo que di. Tengo lo que di es el lema de la leyenda heráldica de los primeros marqueses de Bradomín. Inventados. Sí, claro. Y la leyenda también, sí, bueno, después los hicieron, después tomó cuerpo, ya, bueno, ¿no? Pero claro, y tengo lo que di... Es como evidente, el reino de Redonda, como si nombran rey después a Javier Marías. En efecto, bueno, y tengo lo que di, no tengo que decir que es otra referencia contradictoria en sí misma, ¿no? Pero en fin, en todo caso utiliza Joaquín del Valle Inclán esto en homenaje a la memoria de su padre Carlos del Valle Inclán, Blanco, hijo de don Ramón, naturalmente. En fin, después se ofrecen textos específicos, inéditos, claro, naturalmente, y ya continúa a continuación con algo que a mí me encanta, no ya en el caso de Valle Inclán, sino en general, los epistolarios. Yo soy un enamorado de los epistolarios, a mí los epistolarios me encantan, y aquí hay un amplísimo epistolario, unas casi 50 páginas, en las que se reproduce con literalidad y cronología sucesiva este interesantísimo subrayo epistolario. Y es que en los epistolarios se suele ver a una persona más auténtica, ¿no? Hay una comunicación... más libre. Claro, hay una comunicación, en fin, y además de lo particular en ocasiones, en fin, que suele ser... en fin, yo creo que generalmente sí lo son en muy buena medida, ¿no? Y este, desde luego, de manera muy especial. Y, grosso modo, finaliza el libro con un imprescindible glosario, que en Valle Inclán resulta imprescindible. El glosario, claro, es decir, para un jugoso y muy interesante glosario, en fin, de la terminología. Hay escritos en Valle Inclán que son imposibles de entender sin un glosario, como por ejemplo Tirano Banderas, donde coge localismos de toda Hispanoamérica, y aquello es que, vamos, es imposible que nadie los conozca todos, ni siquiera la mayoría, yo creo. Ahí sí que... Alguna vez ya nos referimos a Tirano Banderas, lo haremos. Es casi un español vez, inventado, seguramente, el que ha hecho un pan español. Sí, pero ahí radica naturalmente su grandeza, ¿no? Y su pero vamos, que necesita notas a pie para entenderse, porque es que si no estás con el diccionario todo el tiempo, y encima muchos son localismos, o sea, localismos, yo que sé, de México. Sí, de su experiencia mexicana. Claro, porque anduvo por allí, entonces, y los cogió de oídas, y bueno. Bueno, en fin, que Valle Inclán, inédito, editado por Espasa, un libro literario revelador de la personalidad del genial y extraordinario Valle Inclán. Un libro también ameno, realmente, muy ameno, y en cierto modo, a veces, por igual,
divertido. Valle Inclán, inédito, compradlo, leedlo, os va a gustar, estoy seguro, del todo seguro. Y vamos ya con la recomendación de Emilio. Bueno, pues yo lo que traigo esta vez es un libro de un escritor argentino, bueno, argentino de origen, porque actualmente creo que tiene la nacionalidad canadiense y vive allí después de haber estado viviendo en Francia, en fin, tiene una vida bueno, lo que trae Emilio a mí me encanta, ya lo voy diciendo. Sí. Este Alberto Manguel, entonces, ha escrito muchas cosas. Quizá lo más conocido sea La historia de la lectura y La biblioteca nocturna, pero tiene muchos libros. Tiene Una historia natural de la curiosidad, tiene El libro de las imágenes, tiene uno sobre lugares maravillosos, ahora no me acuerdo cómo se llama, Atlas de lugares fantásticos, algo así. Sí, tiene algo una parecido, selección de sí. literatura erótica, bueno, es un hombre de unos intereses y una curiosidad universal. Y tiene una vida también muy curiosa. Es un argentino que, como todos ellos, porque eso va en el ADN ya, venera a Borges, pero que en su caso tiene una razón personal. Borges, a medida que se fue quedando ciego, empezó a contratar, llamémosle secretarios, lectores a domicilio, para entendernos, que eran pues una gente que iba allí y le leía cosas porque él ya era incapaz de leer libros. Entonces, este Alberto Manguel fue, bueno, yo digo Manguel porque como no lleva acento y es argentino de origen, pero hay quien le llama Mangel, vete tú a saber, no sé. Total, que fue unos años lector. Los lectores de Borges empezaban siendo simplemente, pues eso, una voz que le iba leyendo a un señor ciego, pues los libros que les mandaba leer, pero después acababan por ser cómplices, conversadores y finalmente, claro, pues, por supuesto, admiradores y en muchos casos amigos, que es el caso de él. Entonces, no sé si por el contacto con Borges, pues sus intereses dieron eso, universales y bibliofílicos. Claro. Y entonces de ahí La historia de la lectura, un libro sobre Homero que tiene, porque es otra de las grandes pasiones borgianas, y yo sin embargo he traído un librito mucho más corto que el resto, porque La historia de la curiosidad, La historia natural de la curiosidad, que está en Alianza, pues debe tener más de 400 páginas, bien. En general son libros cumpliditos, este no, este tiene solo 125 páginas. Ese es cumplido en su brevedad. Claro, exactamente, y me parece que es un libro muy interesante, eso sí, es para lectores empedernidos, porque el tema es las metáforas más importantes de la historia occidental acerca del lector. De hecho, se subtitula El lector como metáfora. Y las tres que elige él son el viajero, la torre y la larva. Es decir, el lector como viajero y la literatura como un viaje, y el correspondiente reflejo en el espejo, la vida como un libro. El lector encerrado en la Torre de Marfil, el lector ajeno a un mundo que desprecia y con su doble también visión positiva de, pues eso, menosprecio de corte y alabanza de aldea, pero también con la crítica que muchas veces ha sufrido el escritor exquisito de alejarse del mundo y desvincularse de la necesaria acción de la justicia social, etc. Y la tercera... Menosprecio de corte y alabanza de aldea, sí, para el mar. Bueno, aquí sería más alabanza de torre, un poco al Montaigne, ¿no? Ya. Pero bueno, era una torre campestre, era una torre rural. Sí, claro. Y la larva, que es una traducción del WOM de los ingleses, se va a traducir por gusano o por larva. De hecho, el traductor a veces, porque el libro está escrito en inglés originariamente, a veces lo traduce como larva, a veces como gusano. Se refiere a ese parásito que se come en los libros antiguos, que va ahora dando, que no sé exactamente cómo se llama en español, pero yo he oído pececillos de plata. Bueno, tú que eres un experto en estas cosas, pero no sabes el nombre técnico. Bueno. En un momento dado él lo cita, el no sé cuántos, no sé cuantibus, que es el nombre en latín del bicho ese, y que es también, según él, una de las metáforas fundamentales, el lector que devora libros como la larva esa especie de polilla de los libros, devora la pasta de papel. Sí, bueno. Y esa es la portada. La portada es un tipo que no tiene cuerpo, que es como un gusano que está ahí hecho una especie de cigarrillo de páginas escritas donde solo asoma la cabeza y está comiéndose un libro. Y esta metáfora tiene también esa doblez típicamente mangeliana de lo positivo, el lector que devora libros como una forma de vida y como, en fin, una vocación espiritual y pulsional,
pero también el lector que devora libros insulsos y poco nutritivos, diríamos, y que al final no le queda nada del lector necio, el lector estulto de la nave de los locos, claro, ¿no? Claro. Y bueno, entonces, al hilo de esas metáforas, pues salen un montón de personajes literarios que representan este tipo de lectores. Por ejemplo, la larva podría ser Emma Bovary o podría ser Ana Karenina, unas lectoras que se intoxican leyendo una literatura, diríamos, popular, más bien bazofiosa, ¿no? Y les va mal. Incluso el Quijote, que sale también aquí como un señor que se trastorna leyendo literatura pulp, diríamos nosotros, ¿no? Literatura popular barata, literatura barata. Y entonces La Torre, naturalmente, pues eso, Montaigne y los exquisitos y los simbolistas y los antiburgueses, y El viajero, por supuesto, pues, en fin, todos los y al hilo de eso las metáforas asociadas, pues el libro como un mundo para el lector que vive leyendo, y que eso no significa que no viva o que lleve una vida de segunda, esto él es muy claro, la vida leyendo es tan vida como la vida de acción. Y viceversa, ¿no? El mundo como un libro que Dios escribe y el viajero como un lector del libro de Dios, el peregrino como el que recorre los renglones escritos por la divinidad, impregnándose en la naturaleza, que es la obra que revela también a Dios, ¿no? Los cielos cantan la gloria de Dios y el paisaje también, diría San Pablo y diría Petrarca. En fin, un libro maravilloso, y yo solo voy a leer un resumencito que hace el propio aquí, que no es un resumen porque en realidad viene al principio, está en la página 13, que dice un poco lo que va a ser el libro a continuación. Dice: la actividad desarrolla una cadena de metáforas a partir de una sola metáfora de identificación. El mundo como libro se relaciona con la vida como viaje, de manera que el lector se ve como un viajero que avanza por las páginas de ese libro, que es el mundo, claro. Sin embargo, en ocasiones, durante el transcurso de ese viaje, el viajero no se involucra con el paisaje ni con sus habitantes, sino que procede, por así decirlo, de santuario en santuario. En consecuencia, la actividad de la lectura queda confinada a un espacio en que el viajero se retrae del mundo en vez de vivir en él. La metáfora bíblica de la torre, que denota pureza y virginidad, se transforma siglos después en la torre de marfil del lector, con sus connotaciones negativas de inacción y desinterés por las cuestiones sociales, y positivas de desprecio de un mundo despreciable, claro, que se opone al lector viajero. La metáfora del viajero evoluciona y el peregrino textual se convierte al final, como todos los seres mortales, en presa del gusano de la muerte, una imagen ostentosa de esa otra plaga más modesta que carcome las páginas de los libros, devorando a la vez papel y tinta. La metáfora se vuelve sobre sí misma, y así como el gusano devora al lector viajero, la muerte, ¿no? Este último a veces devora libros, no tanto para beneficiarse de las enseñanzas, sino tan solo para hincharse de palabras, reflejando así la obra de la muerte. Por lo tanto, se ridiculiza al lector por ser una larva, un gusano, un ratón, una rata, que son metáforas, por cierto. La rata es de biblioteca. Nosotros decimos ratón de biblioteca, los ingleses claro. dicen rata de biblioteca, y los alemanes dicen gusano. De ahí esta triple... Bueno, pues estamos servidos, ¿no? Sí, una rata, una criatura para la que los libros y la vida no son un alimento, sino forraje. Está publicado, por cierto, en El viajero, el Fondo de Cultura, creo La que es. Torre y la Larva. Sí, El viajero, La Torre y la Larva, el lector como metáfora. De Alberto Mangel. De Alberto Mangel, sí. Y Fondo de Cultura, un libro muy reciente, yo creo. A ver. Bueno, la última edición. Bueno, no, la primera edición en español, porque la otra es en inglés, es del 14. Así que es un libro que se puede comprar, se lee rapidísimo y es... incluso tiene dibujitos ya. O sea, no solo en la portada, sino está lleno de imágenes de... Muy bien, muy bien, muy bien. Además ilustrado, que le conviene, ¿verdad? Sí. Que le conviene. Bueno, pues hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, se nos fue el tiempo, pero tela. Lo digo así en castizo para que ya, en fin, vayáis tomando nota. Es más, yo quería hacer una mención en la continuación de la, en fin, recogiendo un poco el final de lo anterior, pero claro, es que tenemos que ocuparnos del pequeño comercio.
Iba a decir, solamente lo diré de una manera telegráfica, no para debatir, que sería interesante, acaso otro día, no para debatir porque ya no vamos a poder, pero iba a decir que me parece muy interesante esto, ¿no? Hablamos de la alternativa de cómo, decías, las pensiones, como bueno, el echar mano de los presupuestos generales del Estado, que se citaba. Sí, el alargar la edad de jubilación. Sí. Vamos a ver. Lo de los complementos con planes de pensiones privados, tú piensas que hay gente que le perjudica, hay gente que no, y que hay que pensárselo mucho, ¿no? Es interesante, sí, es pero interesante mencionarlo, que claro, la gente no se lance a hacer necesariamente a hacer un plan de pensiones, que ahorre, por supuesto que sí, ya no solo pensando en la jubilación, sino pensando en las 4 cosas que pueden pasar, la jubilación también, pero que se haga un estudio cada uno, que no necesariamente un plan de pensiones es la mejor manera de ahorrar para la jubilación, hay otras maneras, y que no nos olvidemos que no nos dejemos asesorar necesariamente por el señor del banco o por la señora de la compañía de seguros, no nos dejemos asesorar por un vendedor. Asesorémonos y después hagamos la mejor elección posible, pero sí que es conveniente, ya no solo por la crisis que estamos pasando, es conveniente en la medida de lo posible pensar en algo inesperado o pensar en la jubilación, eso seguro. Bien, bueno, había que decirlo. Te agradezco el comentario. Sí, porque es verdad, había que decirlo. Claro, es que, repito, en todo caso, lo que yo iba a citar, no con ánimo, repito, de debate, porque no hay tiempo, pero, en fin, como principio, a lo mejor en otra oportunidad, ¿no? Claro, la alusión a los presupuestos generales del Estado, esto quiere decir, con todas las consecuencias, de todos los conceptos de los presupuestos generales del Estado. Este comentario que voy a hacer seguidamente tiene una apariencia de provocación, pero yo no soy consciente de eso, pero no lo lanzo como provocación. Es que me parece que es una cuestión, digamos, de higiene política, tendría que ser de higiene política, con toda la valentía que supondría, en fin, vamos a ver, a mí me parece, repito, no para debatir nosotros aquí, pero a mí me parece que probablemente el sistema autonómico, las autonomías, con lo que supone en general de gasto del Estado, posiblemente solucionasen de largo el futuro de las pensiones y ya después de las pensiones el futuro de muchísimas otras cosas. Yo creo que eso, es que claro, es que a ver si nos entendemos, es que nos ponemos estupendos y solemnes distribuyendo los dineros a través del canal de un sistema político que se dio por intereses, ya veremos cuáles, y en el que ahora mismo esos intereses naturalmente están representados por una legión de funcionarios múltiples, de múltiples burocracias, y que cuesta un potosí, no, 10 potosíes. Claro, vamos a ver, repito, esto no es para debatir, pero yo creo que eso... Sí, porque hoy toca el pequeño comercio, ¿no? En efecto, sí, en efecto, pero claro, es que vamos a ver, si lo de los planes de pensiones era necesario, yo esto tenía ganas de decirlo, bueno, creo que se nota, porque vamos a ver, es que yo creo que el sistema, es que claro, vamos a ver, en condiciones normales habría que plantearse, vamos a ver, qué Estado queremos y sobre todo, qué Estado es conveniente. ¿Qué Estado es conveniente? Y por supuesto, cuando digo conveniente, lo digo desde el punto de vista social, no desde el punto de vista de la conveniencia personal de partidos, de asociaciones, de intereses otros. No, de la conveniencia social. ¿Qué Estado es conveniente? Claro. Pero eso es un debate muy largo, ¿eh? Ya, por eso dije que no es para debatir. Es conveniente ponerlo en situación y ver qué países funcionan mejor, países similares en tamaño o países a los que queremos imitar, y realmente en general, los países de cierto tamaño, porque Noruega tiene el tamaño que tiene, o Suiza, pero sí que es verdad que los países a los que queremos imitar o los países que lo hacen mejor, por ejemplo, Alemania o Francia. Claro, son dos casos distintos, o Estados Unidos u otros países, pero sí que es verdad que si vamos al número de políticos o el número de chiringuitos o el número de tal, no está tan mal España. De hecho, el número de municipios que tiene España
es un pelín inferior al que tiene Alemania por habitante, es decir, el tamaño de los municipios, porque muchas veces sacralizamos la unión de los municipios. Ojo con estas cosas. La cuestión es, ¿se gestiona mejor una casa grande de 100 o una casa pequeña de 4? Hay ejemplos para las dos cosas. Bueno, hay ejemplos para las dos cosas. En cualquier caso, como no podemos debatirlo hoy, un dato. Si la propuesta tenía una cierta apariencia de provocación, lo que voy a decir ya ni se diga. Lo que ocurre es que ya voy alertando de que me voy a limitar a dar referencias de datos estadísticos conocidos. O sea, no son datos estadísticos conocidos, que en todo caso el experto economista que nos... no te quiero yo responsabilizar, pero que en todo caso podrías confirmar. Vamos a ver, esto será así. Lo que ocurre es que hace un momento decíamos que en el año 64-65, decíamos que se había producido el mayor índice de natalidad, etcétera, sí, etcétera. de los 60 a los 80. Sí. Muy bien, perfecto. En el año 75, no hace falta decir, en 1975, naturalmente, bueno, en 76 ya, porque Franco se muere al final, en fin, bien. España aparecía reconocida oficialmente, dependía del ámbito en el que se observara, entre la 8ª y la 9ª potencia industrial del mundo. Esto era un reconocimiento tal cual, de facto. Entre la 8ª y la 9ª, dependía del ojo del observador económico. Y el déficit del Producto Interior Bruto, al año 75 era del 7%. Me parece que el Producto Interior Bruto hoy está en el 110%. El déficit. Sí, el 99% del Producto Interior Bruto. 99. Bien, era del 7 al 99. En el 2008 era el 34%. Muy bien, perfecto. Pues yo solo digo esto porque, claro, en fin, el 7% de una nación que estaba entre las 10 primeras. Ese dato, a ver, España en el año 75, dentro de Europa, la renta per cápita de España. Yo digo potencia industrial, que era potencia industrial. Pero nosotros medíamos, a ver, esto sin ánimo de polemizar, Manuel, las cifras de nuestra industria en los años 70, porque después cuando realmente vemos cómo está la industria, es cuando tenemos que empezar a desmontar mucha industria, porque era industria excesivamente grande que producía muy caro y producía poco. La reconversión industrial viene provocada, sin ánimo de polemizar, entiéndeme. Los economistas a donde intentamos ver no es tanto el tamaño grueso, porque por tamaño grueso China sería un paraíso, entiéndeme, sino un poco más la renta per cápita, no siendo esa la mejor medida, y el índice de desarrollo humano, que tiene en cuenta la calidad de vida, tiene en cuenta los nacimientos, tiene en cuenta la edad, la esperanza de vida, que hoy la tenemos muy elevada, y en ese momento los indicadores, digamos, personales, vamos a decir, no los grandes, sino los personales, los indicadores personales de España, claro, arrastrábamos un atraso grande. En el año 75 teníamos unos números complicados en algunos temas. Teníamos la escolarización en comparación a Francia, por ejemplo, era tremenda. Entonces, claro, era un Estado que gastaba menos y como gastaba menos, también tenía menos deuda. Bien, bueno, me da la impresión de que, en fin, el debate habría que puntualizarlo y daría para largo. Entre otras cosas porque estoy de acuerdo solo regular con lo que acabo de oír. Es decir, entonces, como estoy solo de acuerdo regular, pues en fin, no, vamos a ver, estoy solo de acuerdo regular porque las matizaciones que acabas de hacer respecto a algunas cosas, pues, en fin,
a lo doméstico. Maneras, como va a volver otro día, se puede proponer... Sí, a lo doméstico. No, claro. Pero vamos a ver, lo del... hombre, vamos a ver, es que es una cuestión descriptiva que España lo era por... Pero si es, vamos a ver, coincide con un régimen político determinado, pero yo no lo digo al margen de eso. Es decir, yo digo qué ocurre en una época determinada cuando el Estado era unitario. No digo otra cosa, el Estado era unitario y había una referencia concreta con unos resultados determinados. Vamos a ver, lo de que era... O sea, te refieres al Estado preautonómico. Esa es la... Claro, naturalmente, el punto. Que España era la octava, novena potencia industrial del mundo, es que era una cosa conocida, no tenía que ver con la propaganda, tenía que ver con los datos estadísticos de lo que reflejaban otros, no nosotros. Es decir, entonces, si fruto de esa circunstancia, ya cómo evoluciona la industria a partir de ahí, eso es una de las cosas que habría que matizar de largo, claro. de largo, pero bien de largo. En el caso de lo que supuso la reconversión, porque solo faltaba que la reconversión que fuera una circunstancia derivada, es decir, vamos a ver, el periodo que termina en el año 75-76 con la crisis previa del 73, es decir, la llamada crisis del petróleo, en fin, bueno, vamos a ver, genera, eso sí que está mal gestionado, tardíamente, en todo caso, pero en todo igual caso, que Estados Unidos también lo gestionó bastante mal. En efecto. Entonces, lo que quiero decir es que en todo caso, un Estado responsable en su acción de gobierno tenía el 7% de déficit del Producto Interior Bruto. Y ahora resulta que tiene el 90 y algo, 99, sí. O sea, el 100. Un disparate. O sea, un disparate, claro. Y yo creo que tiene bastante que ver. Lo que ocurre es que esto ya... Y al haber pasado de un sistema yo creo que sí. Centralista, digamos, a un autonómico. Hombre, vamos a ver, sin perjuicio de las matizaciones y del debate que implique, pero el gasto que supone, el onerosísimo gasto que supone mantener un Estado, por cierto, en buena parte artificioso y desleal, que ya es el colmo. Eso ya sería otro debate más. Eso ya es el colmo. Otro debate más. Eso ya sería el colmo. Pero el 100% de deuda que tenemos, es decir, necesitaríamos todo lo que produce el país para pagar la deuda que tenemos. También hay que decir que en el año 2007-2008 era el 34% la deuda, muy inferior, por ejemplo, a Alemania o Francia. Es decir, nosotros tenemos la deuda que tenemos, te doy mucha, pero que mucha razón, por mala gestión. Mala gestión por culpa de que somos muchos gestionando. Alemania lo soluciona como nosotros y Francia lo soluciona más parecido a un Estado mucho más centralista. Son dos maneras de gestionarlo. ¿Y el número de funcionarios es proporcional? O sea, ¿la proporción de funcionarios por habitante varía sustancialmente de un modelo centralista a un modelo, digamos, autonómico federalista o no? No necesariamente. De hecho, el número de funcionarios en España tampoco aumentó tanto, porque realmente lo que hicieron las autonomías fue arrostrarse gran parte de las competencias que tenían otros entes. Lo que sí es discutible cuando a la misma cosa se puede acudir por distintas vías. Sí, cuando se multiplica o se duplica o triplica hay una idea que no se ha desarrollado lo suficiente, que es la administración única. Sí, es decir, bueno, yo, ciudadano, llamo a una puerta, pero solo voy a llamar a una. Porque además esto supone un montón de leyes, muchas más de las que son necesarias, incluso contradictorias entre sí, difíciles de conciliar. Tanto como contradictorias burocracia. Sí, ahí tenéis toda la razón. Tenemos una hiperproducción de leyes en España, que es una de las razones que cuando vayamos al tema de los pequeños negocios... ¿Tú crees que vamos a ir? Bueno, a ver, ya, vas a tener que venir más veces, pero sí que es verdad que esa es una de las... Yo creo que ya no. Esa es una de las razones, esa es una de las razones por las que no es fácil ser una persona que quiere montar un negocio en esta ciudad. No es fácil ser un empresario, en parte porque existe un exceso de regulación. Es terrible, por ejemplo, te doy 100% la razón, Manuel, es terrible que yo tenga que acogerme a determinadas leyes si monto el negocio en Galicia, y que tenga que acogerme a alguna ley distinta si monto el negocio en Extremadura. Pues sin comentarios, yo creo que eso no tiene ningún sentido. Está perfectamente descrito. Bueno, vamos a ver, pues hoy yo creo que por primera vez vamos a incumplir el programa. En fin, o sea que
toda suerte de disculpas, amplísimas disculpas, ruego de todos los perdones. Bueno, pero quedamos emplazados porque, para el pequeño comercio otro día. Por supuesto, Me sumo las disculpas. Porque hoy las circunstancias del tiempo no nos van a permitir, mal gestionado por mí, pero no nos van a permitir... Pero mira, es mejor, en vez de tratarlo hoy mal y con prisa y arrastras, Sí, otro bueno, día con más bueno, calma. cabe por Hombre, supuesto, sí. ¿no? Además cabe decir una cosa. Yo creo que el pequeño comercio se merece un tratamiento... Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Por eso lo vamos a hacer. En cualquier caso, en la próxima oportunidad que acuda, por ejemplo. ¿verdad? Vamos a ver, tú y yo hablamos precisamente de, te decía yo, si hacerlo en 2 tramos u ocuparnos solo de un asunto hoy. ¿Te acuerdas bueno, que yo, al final nos ocupamos... Yo era de la opinión de tú un eras solo de la tema. opinión de uno solo y así fue. Bueno, no tengo que decirte... No, que yo no he maniobrado, para que haya... Pero la verdad pero es que... esta digresión indisciplinada fue por complacerte, ¿verdad? Bueno. Bueno, pues no estuvo mal, no estuvo, la verdad, nada mal. No. Aparte la solo hablamos televisión, de pensiones, si es pero, muy en fin, rígido del pequeño negocio, claro, el guión, pues nos es una cosa ocuparemos en una próxima oportunidad, dedicándole pues toda la amplitud. Y nos saldrá mejor que si lo hubiéramos tratado hoy, porque hoy hubiera quedado ahí... Pues que sí. Medio duda, programa, nada duda. más. Lo que en pasa el mejor que, de los casos. Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que ese fastidio cotidiano, silencioso y rapaz, un poco cínico también, o sea, ya sabéis, el tiempo, se ha llevado por delante la previsión del programa casi al completo y tenemos que dejarlo ya aquí, o sea que hasta aquí dio la conversación, porque ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Y porque voy a dar lectura a un romance que es un poema que siempre complace, ¿verdad? De Manuel Altolaguirre, y que aparece editado en el último número de la revista Caballo Verde para la Poesía, esa revista que en los años 30 dirigía Pablo Neruda. Pues en el número 4 decía del mes de enero de 1936, que fue el último número, claro, a poco. ¿Y es un número de verdad o es un facsímil? Este es un facsímil, pero, en fin, ya con la pátina del tiempo, sí, es que como puede verse. Se queda uno dudando, por mirándolo si será del 30 y sí, tantos. Sí, Caballo Verde para la Poesía. Bueno, pues de este ejemplar, estuve tentado a decir que era el original, pero... Mira, te lo hubiéramos creído perfectamente. Claro, pues... voy a citar, ya que antes nos referimos a Valle Inclán, ya anuncié, claro, Valle Inclán se muere el 5 de enero de 1936. Yo creo que se muere con un gran sentido de la oportunidad. Pues mira, iba a decir una cosa parecida yo. ¿Verdad? Claro. Qué oportuno, ¿no? Con un sentido de la oportunidad. Sí. Porque fíjate un Amuno que se muere un poco después y mira lo que tiene que pasar. No, es total, que, por unos meses. No, lo digo por lo siguiente, porque Valle Inclán, en cierto modo, con alguna referencia unamunesca muy semejante, Valle Inclán con unos no estaría y con los otros tampoco. No, a lo mejor le pasaba algo parecido. Incómodo para los dos. Algo muy incómodo para los dos. Sí. Desde luego, quien vaya pensando que sería proclive al Frente Popular no tiene ni idea, pero ni idea de lo que significaba. Hombre, tenía un alma carlista, un corazón carlista. Claro, pero claro. Era un carlismo estético. En efecto. En No lo decía él mismo, que era carlista por estética. Creo que es una afirmación suya. Sí, y yo en todo caso, creo que sí que es una afirmación suya, y en todo caso además le cuadra al personaje, sí. Pero totalmente, ¿no? Bien, pues voy a permitirme citar un breve texto que apareció precisamente como una especie de homenaje póstumo y a modo de obituario en la revista Caballo Verde para la Poesía, con ocasión de la muerte de Valle Inclán. Dice así, además es un texto que me permito citarlo porque tengo la impresión de que apenas es conocido. Dice así: era Valle Inclán el primer dramaturgo español moderno y el primer escritor de su generación.
su poder de burla y de alejamiento, que en el artista son una sola cosa, a la vez que lo colocaba en posición de hombre impasible, lo separaba al mismo tiempo de las gentes. Ya se ve por ahí, en fin, lo que decíamos hace un momento de la posible reacción ante la guerra, ¿no? Ante la guerra civil. No deben, sin embargo, atribuirse a ese alejamiento la frialdad y mezquindad de los juicios que sobre su figura y obra emiten ahora algunos escritores contemporáneos suyos, sino más bien a su propia nobleza, que nunca le permitió mezclarse en las bajas tareas empleadas para medrar en el mundo, con baja delectación por unos y otros. Y esas son cosas que nunca perdonan criaturas rastreras. Escritor admirable, sus libros andaban, cuando no agotados, dispersos en restos de ediciones. Sus maravillosas obras dramáticas, eso que a García Lorca no le gustaba mucho. Y que demuestra un poco quién tenía razón de los dos. En efecto, sus maravillosas obras dramáticas, esplendor del teatro español, sin representar, sino fue excepcionalmente. Saludemos con respeto y tristeza este nombre vacío ya del hombre que designaba. Creo que es un texto magnífico. Por cierto, ¿quién lo firma? No, es la revista. Ah, es la revista. Es la revista. Como un editorial. Como digamos. un editorial, en efecto. Un editorial a modo de homenaje, ¿no? Sí, igual el propio Neruda. Pues podría ser. No sé que tuviera mucha relación personal, pero... No, vamos, en cuanto que director de la revista, in pectore sí. Sí. No lo veo de todos modos yo con todo esto, quiero decir, con todo lo que escribió, pero podría ser, podría ser. Y bien, vamos con el romance de Manuel Altolaguirre, que aparece, como dije, en este mismo número último, 4 de la revista Caballo Verde para la Poesía. Se puede decir que es el último poema editado en esta revista Caballo Verde para la Poesía, el último poema porque está además en la última página, con lo cual, en fin, vamos con el romance que afirma Manuel Altolaguirre y que dice así: entre anoche y este día hay una frontera vaga, cual suspiro entre dos labios que estrecho se dilatara. Esta hora, este suspiro no retrocede ni avanza. A mi derecha, a mi izquierda, como si fueran dos alas, se despliegan infinitas sus eternidades pálidas. Eternidades que están atravesando mi alma, que si no muere está herida por la primer luz del alba. Ya nada importa que el sol calcine estepas sembradas o haga florecer destellos en las llanuras del agua, que mi vida se detuvo en aquella madrugada, espuma de luz y sombra, momento que no se acaba. Aquí lo tengo presente, aquí reluce su raya, barandal por donde miro el abismo de la nada, gris horizonte que borra lo que yo más adoraba. Quien murió vive entre brumas en la niebla de mis lágrimas. Y bien, con este sonoro e impecable romance del vigoroso y entero Manuel Altolaguirre, finaliza por hoy Poesía eres tú. También es aquí que damos término, claro, a este crisol de cultura del sábado 3 de marzo de 2018. Muchas gracias, Miguel, por tu presencia, por tu conversación. Y bien, si te parece, si te encontraste cómodo, si ya te hiciste complacido a este plató de crisol de cultura, si es así, a poco pues volveré a convocarte y tendremos oportunidad de compartir otra interesante conversación, como tú veas. Con vosotros es muy fácil sentirse bien, sentirse cómodos, y creo que estos minutos han sido interesantes para nosotros y para las personas que nos están escuchando. Bueno, pues muchas gracias por la parte que nos toca, es así, ¿verdad? Sí, sí.
En fin. Esa es la intención, de hecho, Claro, del claro, programa. claro. ¿Te acuerdas el lema? La cultura puede ser divertida. El lema que hace mucho que no dices, pero que era... En efecto, es lo que inspira el programa. Sí, sí. La cultura es un asunto serio que puede ser divertido. Esto es lo que es el... A veces debe incluso. No, claro. Bueno, en realidad siempre. Es decir, hay que procurar no encopetarse demasiado, ¿no? No ponerse estupendo, que es una En expresión efecto, muy en valle-inclanesca. Así es, Muy bien así es. traído. Sí. Así es. Bueno, muchas gracias, Emilio, también a ti, claro. La próxima semana, Sí. bueno, casi mejor se lo digo a nuestros espectadores y ya te vas enterando. Que se vayan preparando. Y ya te vas enterando. En efecto, a ver, la próxima semana será turno, porque ya toca, para que Emilio y yo solos, Emilio y yo, o sea, sin invitado alguno, cumplamos con la previsión crítica y evocadora de lo que fueron nuestros últimos programas, de ofrecer anécdotas y curiosidades alrededor de esa memoria próxima, de contar y de referir textos que no llegaron a mencionarse por falta de tiempo. A ver, Sí, porque yo pensaba hablar hoy de las lecturas compulsivas de Azúa, cuando dije que este libro era para lectores empedernidos, pero no lo dije. bueno, pues mira, ya empezamos, ¿verdad? En fin, decía que por falta de tiempo, que no llegaron a mencionarse, o por la propia dinámica circunstancial de la conversación, de lo que hoy es un magnífico ejemplo, es decir, el programa de hoy, ¿verdad? No hay que buscar otro Pues sí. programa, Así el de hoy vale. Claro, y naturalmente a la vez evocaremos aquello, naturalmente, que nos parezca de subrayar, de destacar, de recordar de manera más sobresaliente. Y desde luego, ya lo dije al principio, nos ocuparemos en unos minutos, en los minutos necesarios para evocar, recordar y a mayor gloria de la memoria de Antonio García Trevijano. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud completa por esa presencia fidel y crítica de cada semana, por esa presencia tan estimulante, tan necesaria, tan cómplice y grata. Hasta el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Y algo más tarde, como siempre, en YouTube a través de Internet. Sea de recordar que si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, seguidamente se ofrecerá una excelente película con previa presentación y animado coloquio a su final. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura. Será un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. I had to do it all